Hola, pues buenos días. Vamos a hacer aquí un experimento de mesa redonda a la distancia, porque aparte hay mucha distancia entre nosotros. Estamos algunos en Madrid, Adolfo está en Roma, él está en un pueblo cerca de Toulouse. Así que, bueno, antes de nada os presento. Tenemos a Carmen Bueno en la parte de arriba, Carmen Bueno, Javier Olivares, y Hola. abajo Adolfo Serra y Elia Mervi. Bueno, la idea era un poco en estas semanas que se van a hacer un poco largas de confinamiento, dar voz a escritores, a ilustradores, también a traductores, a gente del sector para que nos cuenten un poco cómo lo estáis viviendo, que es la primera pregunta que os voy a hacer, esta situación de excepcionalidad. Y en el caso de esta charla en concreto, se me ocurrió escribir a Pepa Hoy de la Escuela Arte 10, a Estudios, para proponerle que fuesen los alumnos de Arte 10 quienes hiciesen las preguntas. Y, de hecho, tenemos varias preguntas que son las que van un poco a servir como tema de discusión, ¿no? Entonces, primero, antes de nada, ¿cómo estáis viviendo estos días? Brevemente, que en las diferentes partes en las que estáis, todos en casa, pero en diferentes partes de Europa. Carmen, ¿empiezas tú? Venga, Carmen. Sí. Bien, pues confinada y al final, como llevamos un ritmo de intentar terminar todos los trabajos por semana o todas las cosas que tenemos pendientes y sin parar en Madrid, que hay un ritmo tan frenético, pues me está sirviendo para pensar, para sentarme y ver realmente lo que he hecho hasta ahora y cómo voy a continuar una vez que volvamos a comenzar. Me está sirviendo para eso, para plantear mi profesión y en el punto en el que estoy ahora. Javier, por orden de pantalla. Por orden de pantallas, pues hombre, yo un poco como Carmen, yo además con la particularidad un poco complicada de que justo acabo de sacar una novedad hace 2 semanas y estamos viviendo una situación un poco particular y un poco esquizofrénica en la que estamos haciendo promoción porque nos están llamando de medios, periodistas, claro, acabas de sacar una novedad y la gente te llama. Pero claro, el libro ahora mismo no lo puede comprar prácticamente nadie de forma física. Te lo pueden guardar en librerías, puedes cuando acabe esto comprarlo. Entonces, es una situación un poco esquizofrénica, un poco kafkiana, ¿no? De estar hablando de un libro que por un lado te ha llevado 2 años de trabajo, que tienes mucha ilusión y que de pronto sale, me imagino que como le ha pasado a cualquiera en su vida normal o con proyectos o sin proyectos, que de pronto se corta todo, se para y no sabes muy bien, ¿no? cómo va a salir el tema, ¿no? Y por lo demás, bueno, hay días que procuro verlo no tanto como algo que me está arrastrando al fondo, sino como algo sobre lo que estoy, ¿no? Sobre como una balsa sobre la que puedo flotar, ¿no? De alguna manera es el proyecto que me está manteniendo un poco vivo como dibujante estos días y como ilustrador, ¿no? Aparte de intentar acabar, como decía Carmen, trabajos que tienes a medias, cosas que estás intentando terminar, sobre todo mantenerse ocupado. Yo creo que ahora mismo es casi lo más importante. ¿Y Adolfo? Pues a ver, yo estoy bien, sí que como es lógico, como creo que es natural, es un momento un poco de shock, de parón, de intentar entender qué está pasando, pero una vez que ya pasan esos días, porque aquí en Italia ya llevamos como más días que estamos viviendo este aislamiento, como que también es un parón que te ayuda como mucho a reflexionar, ¿no? Como decía Carmen también, pues los proyectos que tenías en mente que nunca encontrabas momentos para llevarlo a cabo, libros que querías escribir que a lo mejor no, por el día a día, el caos no te da tiempo. Incluso esta sensación, esta cuarentena, este aislamiento, ¿no? El propio virus implica como que reflexionemos de muchos aspectos de las relaciones laborales, las relaciones humanas, el contacto, ¿no? Creo que también eso, como para los artistas, nos viene bien utilizarlo en una especie de catarsis, ¿no? Y llevarlo a cabo de alguna forma en nuestras obras, ¿no? Entonces estoy un poco en ese momento. Ahora tengo como un momento de subidón creativo que me apetece mucho hacer cosas, la verdad. Que no son trabajos, no son encargos, pero bueno, es como un poco la necesidad de contar ahora. ¿Y Elia? Pues a mí me pasa un poco al revés. Yo ahora no tengo mucho tiempo porque pues eso, estoy en casa con 2 niñas y pues eso, veo a los demás que wow, me encantaría poder estar en casa porque además ahora es eso. No sé por qué esta situación me trae una inspiración tremenda. A mí personalmente porque a pesar de ser una situación totalmente surrealista,
es un tema que a mí me inspira muchísimo. Esto de las casas, las ventanas, de esta situación distópica, me inspira mucho. Pero no tengo mucho tiempo. Entonces, pues, Estás bueno, viviendo la otra parte del proceso, ¿no? La de ser madre sí. confinada en casa, que también es jodido, sí. Claro, o sea, no, realmente no tengo, o sea, no tengo nada de tiempo. De hecho, a mí me pasa, o sea, a mí personalmente me pasa al revés. Proyectos que tenía ahora, antes de que pasara esto, que estaba a tope con ellos, que ya estaba a punto de sacar algo o de tener una idea clara sobre el proceso, sobre el final o lo que iba a pasar, ahora se ha venido todo abajo y lo he tenido que dejar todo en pausa. Porque ahora pues poca cosa puedo hacer, la verdad. Y bueno, me da un poco de rabia por eso, porque a mí se me ha parado todo y puedo pues nada más que imaginar y pensar en cómo va a ser la vuelta. Bueno, como os decía, voy a dar paso a las preguntas de los alumnos de Arte 10. Bueno, aquí hay 3 exalumnos, Javier, Adolfo y Elia. De manera que, bueno, que muchas de las preguntas que creo que son para todos vosotros, pero quizá vosotros tiene más sentido lo que les podéis responder, ¿no? La primera es, ¿qué nos recomendáis hacer al terminar la escuela? ¿Qué consejo daríais a alguien que empieza? Ahí en nada. Entonces, Como ¿empiezo queráis. yo como antes? Sí, vamos a seguir el orden, yo creo que está bien. Sí, Yo creo que lo primero es hacer un portafolio de tus trabajos lo mejor seleccionado posible y que tenga la mejor unidad posible. Eso quiere decir que si a lo mejor tienes 5 trabajos gráficamente muy diferentes, creo que es importante intentar enfocar en el grafismo del que te sientes más orgulloso y empezar a moverlo. Y también, además de eso, tener preparado un proyecto personal para poder empezar a moverlo entre distintas editoriales o gente del sector. Sí, bueno, yo creo un poco lo mismo, ¿no? Es lo más lógico. De todas formas, también ahora mismo tenemos la ventaja, o tenemos, lo digo porque yo también uso, ¿no? De estar conectado en redes, ¿no? Cuando yo empecé y cuando salía de la escuela y muchos años después, lo que hacías era ir directamente físicamente a las editoriales, con la carpeta, dejar portafolios, era todo mucho más analógico, claro, mucho más difícil. Ahora es verdad que si organizas tanto en web como en cualquier plataforma, tipo, no sé, a lo mejor una web personal o un blog. Los blogs ahora mismo ya no funcionan tanto como antes, que eran casi bitácoras y diarios, sino que ahora mismo yo creo que se ha trasladado todo más casi a las cuentas de Instagram, donde está todo el mundo poniendo sus trabajos, ¿no? Pero, por ejemplo, esa es una buena manera, ¿no? Estar presente en redes, ¿no? Es tener una conciencia de que no solo antes, sino yo creo que incluso a partir de ahora, esto va a ser probablemente uno de los empujes más gordos que nos va a llevar a todos a ser más conscientes de que las redes ya no solo es el sitio en el que muestras tu trabajo, sino muchas veces en el que lo vas a hacer y en el que te tienes que mover, ¿no? Entonces, y yo creo que la gente joven en eso está, por lo menos yo creo que está mucho más enfocada que nosotros, ¿no? Que estamos todavía con un pie en lo analógico. Yo en mi caso aconsejaría un poco también parar, porque hay veces que cuando sales de la escuela tienes como una necesidad muy grande de que te llamen, de trabajar, y a lo mejor no tienes una línea gráfica o no tienes muy claro lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, en mi caso a mí me sirvió como tomarme un tiempo, decidir qué proyectos y qué cosas me gustaban hacer e intentar trabajar en eso para poder mostrarlo, para que me llamaran de lo que yo realmente quería hacer, ¿no? Creo que eso también es un problema que a veces tienen los portafolios de la gente que empieza, que es un abanico de todo lo que pueden hacer. Y muchas veces no quieres que te llamen de, yo que sé, hacer retratos realistas, pero lo muestras, ¿no? Porque es como, bueno, hay posibilidad de que me llamen de esto. Yo lo que aconsejaría a los alumnos es que creen un portafolio de realmente trabajos que les gustan y cosas que quieren hacer, porque siempre es mucho más fácil trabajar desde algo, ¿no?, propio, personal, ¿no? Y que te busquen por lo que te gusta hacer, ¿no? Elia. Pues sí, yo, basándome en mi experiencia personal, recomendaría, aconsejaría, no sé qué decir, hacer algo más, o sea, algo complementario, algo que tenga que ver con el arte, por supuesto, pero algo que esté relacionado, como decía Adolfo, con algo que te guste a ti o que una línea que quieras seguir o una técnica, como puede ser grabado, por ejemplo, y seguir incluso estudiando algo complementario, algún curso,
yo es lo que hubiera hecho, no hice y hubiera querido seguir indagando sobre centrarme en alguna técnica o en algún tema, pues como ampliar el estudio. Eso es lo que yo haría, básicamente. Primero, antes de empezar, pues eso, a centrarte en enviar, porque yo creo que a veces sales y crees que ya te puedes poner a editar y a enviar, y muchas veces te dan palos que te baja un poco la inspiración y la moral, y bueno, yo creo que es interesante seguir investigando cuando sales, cuando terminas. La siguiente pregunta es, ¿piensas que el panorama de la ilustración editorial es el más interesante o has probado otros campos? Si es así, ¿cuáles? Yo creo que, bueno, ese panorama es uno de los fundamentales, pero ahora que estamos abiertos al mundo online, hay también mucho mundo en publicidad y en otro tipo de sectores. Bueno, en mi caso soy arquitecta y dibujo muchísimo y aplico casi todo el mundo de la ilustración a los proyectos que hago para hacer vistas. Todo el rato estoy dibujando. Entonces, bueno, no es el único y creo que hay mucho mundo alrededor. Sí, bueno, yo además es que no me planteo mi profesión, porque, bueno, los que ya me conocen sabéis que yo empecé dibujando cómics. O sea, para mí, digamos, mi gran meta era ser dibujante de cómics. Lo que pasa es que luego la poca profesión de la época y la poca salida profesional de la época me llevó a hacer ilustración. Encontré como mi segundo, digamos, medio amado, y a partir de ese momento empecé a hacer ilustración, cómic, pero luego ya es verdad que una vez que dibujas, una vez que tienes la herramienta del dibujo y la narrativa un poco como hilo conductor, normalmente puedes empezar a hacer cosas mucho más interesantes dependiendo de tu capacidad personal y de tu interés y de tu curiosidad, ¿no? Puedes hacer cosas en animación, puedes hacer trabajos de diseño, puedes hacer carteles, puedes hacer prensa, por ejemplo, que fue una de las cosas que también yo no quería hacer al principio porque me resistía un poco a trabajar de una manera tan sencilla como en la prensa, ¿no? A veces el ego del dibujante quieres que esté en cada línea que haces, y muchas veces los dibujos de prensa, mientras menos personales sean, muchas veces funcionan mejor porque estás transmitiendo ideas, no tanto tu visión o tu línea, sino más bien una idea. Entonces me resistí mucho y luego me di cuenta de que la prensa, el dibujo de prensa me enseñó a pensar de forma simbólica, por ejemplo, y me vino muy bien para todo lo que luego he hecho en historieta, por ejemplo, ¿no? En traducir de forma, usar la imagen poética, usar los elementos de un dibujo para contar otra cosa. O sea, a veces la profesión de dibujante yo creo que nos lleva de formas a veces un poco misteriosas a transitar por caminos que nos van a enriquecer. Entonces, yo siempre, dentro de la propia idea personal, porque hay gente que le gusta solo hacer cómic y no sale de ahí nunca, y me parece genial, yo creo que la curiosidad por otros medios nos va a enriquecer, siempre te enriquece, porque en el fondo estamos conectados. Eso es una conexión absoluta, ¿no? Yo estoy de acuerdo también en lo que dice Javier, ¿no? Creo que también muchas veces lo que me llama la atención de otros compañeros que trabajan en ilustración es cuando veo cómo se tocan distintas disciplinas, ¿no? O desde un lenguaje editorial se aborda prensa, o desde prensa se hace un nuevo libro, ¿no? Creo que todo esto hace como que los géneros avancen. También en mi caso, o sea, como en el caso de cualquier profesional autónomo, creo que somos un poco mercenarios. O sea, tenemos que dedicarnos a un poco los encargos que nos lleguen y lo que encaje con nuestra trayectoria profesional o nuestros gustos, ¿no? Entonces, creo que si quieres vivir un poco de la ilustración, tienes que estar un poco abierto a las posibilidades que hay, que igual te pueden llamar de prensa, de magazine, una ilustración publicitaria, hacer libros infantiles o hacer libros para adultos, o incluso talleres. Entonces, creo que ocurre en el día a día de hoy que somos mercenarios, ¿no? Y que tenemos que un poco encontrar nuestro sitio, hacerlo nuestro, pero en las distintas disciplinas que hay, ¿no? O categorías. Sí, estoy de acuerdo con eso de mercenario, y creo que todos estamos de acuerdo en esta profesión. Pero es verdad que según va pasando el tiempo, sí que me doy cuenta que como que vas madurando artísticamente y te vas posicionando inevitablemente, aunque sigas siendo curioso o que siempre, bueno, creo que en general los artistas son curiosos porque si no, bueno, hay de todo, ¿no? Pero tenemos que ser curiosos para evolucionar. Pues eso, al final nos vamos como
decantando, yo creo. Para mí personalmente, siempre la edición, los libros ha sido lo máximo. Ilustración para libros ha sido, para mí personalmente, lo máximo. Pero es verdad que todo está conectado y es que la ilustración tiene tantísimas posibilidades en todo. Es que lo puedes aplicar a todo y eso es lo alucinante. También probar un poco todo y todo es válido en realidad en la ilustración. Animación, de todo, todo. Os preguntan ahora a los tres que habéis estado en Arte 10, ¿qué os aportó la escuela a vuestra profesión? Vale, pues paso palabra. Lo siento, luego vengo para ti. Pues bueno, yo, como os comentaba antes, estuve en la escuela, pero hace muchísimos años. Yo entré en la escuela en el 79, me parece, y salí en el 82. Estuve 4 años, no acabé, de hecho, no. Yo estaba estudiando grabado, pero no terminé porque empecé a trabajar y tenía la ilusión de que como ya estaba trabajando, pues no, ¿para qué iba a seguir estudiando? Entonces, luego me pasé como 6 años sin encontrar casi trabajo, o sea, me costó bastante, ¿no? Era otra época también, ¿eh? También hay que decir que estamos hablando de los años primeros 80, yo quería ser dibujante de cómic, entonces, por un lado me encontré en la escuela como por primera vez, que fue lo que más me gustó, un ambiente y un entorno en el que yo de alguna manera encajaba, porque yo estaba claro que los estudios tradicionales no me estaban sirviendo y yo necesitaba también ese espacio, ¿no? de compartir cosas, como decía Adolfo, ¿no? Incluso de gente que te hablaba de pintores, ¿no? de grabadores. Yo tenía estudio grabado y al lado estaba la ilustración, pero abajo estaba encuadernación, estaban los de litografía. Digamos, la escuela 10 en aquella época, y yo creo que eso luego ha variado, era la escuela que llamaban como del libro, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el objeto, que es curioso como luego he trabajado como ilustrador con el objeto, ¿no? Pero todo lo que tenía que ver con el libro, incluso escaparatismo, diseño, o sea, había un montón de gente allí con la que hablabas y que te abrían la cabeza a otras disciplinas, ¿no? Que yo alucinaba. Y a mí la formación sí que me sirvió sobre todo por eso, por centrarme. De pronto, como que sí, es como estos muñecos, estos coches de lata, ¿no? Que iba dando vueltas y de pronto alguien te coge y te pone en la dirección correcta y te dan cuerda, ¿no? Y de pronto tú ya sales directamente hacia donde quieres. Luego ya la vida te lleva para acá o te lleva para allá, pero para mí fue un momento muy bonito, pues fue como la manera en la que me encajé. O sea, de pronto mi horizonte estaba claro, era ese. Y yo lo pasé muy bien en esos años. La verdad es que aprendí muchas cosas. Empecé a trabajar con materiales, que yo venía de los lápices de colores y de los rotuladores Carioca, imaginaros, ¿no? En mi casa. Y de pronto aquí, pues el watch, las témperas, las acuarelas, el grabado, o sea, las técnicas nobles, ¿no? La técnica un poco más profesional, ¿no? De pronto empecé a entender mucho mejor un poco todo lo que luego iba a aplicar más adelante. O sea, que para mí fue una experiencia estupenda. En mi caso, igual, o sea, yo venía de haber estudiado publicidad y relaciones públicas en la Complutense y siempre había querido formar en las artes y en algo práctico. Entonces, pasar de una universidad en la que éramos 100 y pico en la clase, que los profesores no sabían ni quiénes éramos, ni nuestros nombres, ni a qué nos queríamos dedicar, ni cuáles eran nuestros puntos fuertes o no tan fuertes, de repente estar en una escuela, en una clase que éramos 17 o 15, personas de distintas edades, de distintos orígenes, porque había gente que eran pues, gente muy mayor, gente joven, gente de grabado, como decía Javier, de fotografía también. Entonces, como que se hacía un caldo de cultivo muy interesante porque todos compartíamos de todos. Y claro, también a mí me resultaba increíble por fin tener una formación práctica. O sea, estamos dando acuarela y estoy manchándome y estoy haciendo ceras o acrílicos y estoy aprendiendo real y estoy viendo los trabajos de mis compañeros o compartiéndolo con los profesores, ¿no? También yo tuve mucha suerte en los años que estuve estudiando allá porque los profesores se lo curraron mucho. O sea, yo recuerdo Marina, Margarita, Salomé, son profesores que buscaron a muchos antiguos alumnos que ya estaban trabajando en activo, organizaron unas jornadas que era Ilustra 10, donde Isidro Ferrer, Elena Lozola, Noemí Villamuza, Javier también creo que vino, ¿no? Era como de repente nos traen a toda esta gente en talleres gratuitos y podemos aprender, ver cómo dibujan y no sé, a mí realmente, como dice Javier, me lo pasé genial y fue una época que me ayudó mucho también a centrarme, ¿no? Y a estar donde quería estar y aprendí un montón. Es bonito porque aquí hay varias generaciones de Arte 10 y es que, o sea,
a mí, por ejemplo, en clase, Salomé me hablaba un montón de Adolfo y hacíamos trabajos basados en trabajos de Adolfo. Y a la vez Madre mía, qué mayor es Adolfo. No, y además que a la vez Adolfo, Pero no es verdad, porque... de Javier y de Noemí, ¿sabes? Es como una cadena súper bonita porque todo se transforma, ¿no? Claro, personalmente... Realmente la técnica que tenían los profes era como, te voy a poner ejemplos de gente que está trabajando para que tú veas que puedes trabajar de esto, ¿no? Como un poco eso, lo siento por... Es bonito que se alimenta, ¿sabes? O sea, es un círculo que se va alimentando y van surgiendo cosas súper bonitas. A mí, vamos, para mí Arte 10 fue alucinante porque precisamente estás donde quieres estar, estás aprendiendo lo que quieres aprender. Es verdad que luego depende de cada uno, depende de la asignatura o lo que sea, pero viéndolo con el tiempo, para mí fue muy importante entrar y estar allí esos años, compartir con compañeros, como dices, tener a los profesores tan cerca y tan accesibles y tan compañeros también, ¿sabes? Porque tú podías, o sea, los profesores veías que ellos también aprendían contigo y a mí me sirvió un montón y ya en términos prácticos también. O sea, hay cosas que yo aprendí allí que a día de hoy hago en proyectos. O sea, a mí personalmente me sirvió. Muy bien. Ahora, las preguntas que vienen ahora ya no son sobre Arte 10, son para todas. Hay dos preguntas diferentes, pero que al final se resumen en una. La primera es, ¿cómo conseguisteis el primer encargo con Nórdica Libros? Y la segunda, que es otra pregunta diferente, pero que es lo mismo, consejo para camelarse a un editor o director de arte. Bueno, en mi caso fue en un Illustratur, que es una pena que ya no se estén haciendo. Había unas mesas de editores y entonces yo llegué allí con mis dibujos y unos cuadernos que tenía y tuve la suerte de encontrar a Diego, que él quisiera verlos y fue así como empezó todo. Y cómo camelarse a un editor, pues con un buen trabajo. Nada de ojitos, nada de otras cosas. No, al final eso no se va a vender en las librerías ni en otros sitios, así que intentando tener la mejor calidad, ofreciendo la mejor calidad posible. Sí, bueno, yo recuerdo que empezó a hablarse de Nórdica porque yo llevaba tantos años haciendo ilustración infantil que una de las cosas que hablábamos los ilustradores unos con otros era cuándo por fin las editoriales para adultos iban a empezar a reclamar ilustración en adultos, ¿no? Que era nuestro gran sueño, que siempre decíamos, ¿no? Esto no va a pasar nunca, qué horror, yo quiero ilustrar para adultos, yo quiero ilustrar para adultos. Y de pronto me acuerdo una vez que empezaron a hablar de una editorial llamada Nórdica que estaba empezando a hacer clásicos ilustrados y entonces había una presentación en Madrid, no sé si en Pantarrey, no sé si te acuerdas, Diego, y yo llegué y me acuerdo tengo una memoria malísima. Bueno, te lo cuento, creo que fue más o menos así. Si no fue así, seguramente se va a quedar la leyenda, lo cual genial. La puedo a partir de ahora queda este es el momento de este es el momento. Vamos a construirlo, venga, vamos a construirlo. Y entonces yo llegué a la pues estaba, me parece que Lilo, Ingrid, una de las chicas, y digo, oye, quiero conocer a editora, Diego, ¿quién es? Y tú estabas aquí al lado. Y me dijiste, hola, soy yo. Y, soy Javier Olivares. Hombre, Javier, quería hablar contigo. Y ya a partir de ahí fue como un momento, además, que me acuerdo que, curiosamente, luego empezamos a hablar y me dijiste, fíjate, no sé si te acordarás de esto, era una exposición, luego fuimos a una exposición que monté, bueno, que organizamos sobre la obra de Pertierra, ese famoso ilustrador que todos conocéis, y entonces me dijiste, esta portada de La llamada de lo salvaje me encanta y quiero que un día tú ilustres La llamada de lo salvaje. Desde ese momento hasta que ilustré La llamada de lo salvaje, hicimos, no sé, 5 libros o 4 libros. Nunca hacíamos La llamada de lo salvaje, ¿no? Pero fue bonito porque fue una manera también de tener como esa especie de regalo, ¿no? Que nunca llega, pero que está ahí y que al final hemos conseguido hacer, ¿no? Lo cual ha sido como cerrar un círculo de estos. Y que además es el último libro de los ilustrados, el último que ha salido, es una nueva edición de La llamada. Una nueva edición, sí. Con nueva cubierta y que coincidiendo con la película, ¿eh? Sí. Y luego, bueno, el consejo, un poco lo mismo que dice Carmen, es que yo creo que no. A mí me preguntan muchas veces, ¿no? ¿Cómo conseguir? Dices, mira, no hay una fórmula mágica, no hay tu trabajo es el que va por delante de ti siempre. O sea, tú llegas a las editoriales, yo siempre digo, el que entra primero es tu trabajo. O sea, imagínatelo así, no entras tú, entra tu trabajo. Y el que se queda allí es tu trabajo y te van a llamar por tu trabajo. Entonces es fundamental
pues eso, un trabajo cerrado, bien presentado, que te guste, sobre todo lo que decía Adolfo, ¿no? O sea, una cosa que nos decían a nosotros cuando yo empezaba y hacía cómic, entonces una de las cosas uno de los consejos que nos daban era nunca le enseñes a la gente de ilustración infantil tus cómics, que no sepan que hacen cómics, que haces cómic, ¿no? Llegó un momento que eso era imposible cuando llegaron las redes, porque en un momento empecé a trabajar para, por ejemplo, El País Semanal o una... Yo hacía ilustración para adultos en El País y luego libro infantil, entonces llegué a un momento que me relajé y dije, bueno, también entendí que el editor lo vi como una persona, digo, bueno, es que los editores son gente inteligente. Quiero pensar que el editor, bueno, a ver, no generalizamos, pero me refiero a que de pronto lo dejé de ver como alguien, digamos, sospechoso de que si sabe que hago ilustración adulta, no se va a fiar de lo que le hago como ilustrador infantil, que eso pasaba mucho, ¿no? Que no lo sepan, ¿no? Como que no sepan qué haces para adultos. Y luego dije, bueno, pero si soy capaz de hacer para niños con ese registro y con esos tonos, yo quiero que confíen en mí, yo voy a confiar en él. Y llegó un momento que eso se normalizó y los editores me decían, te voy a encargar un libro infantil y, oye, muy bonita tu ilustración del País Semanal del otro día, que era a lo mejor o luego cuando empecé a hacer crímenes en el mundo, que hacía ilustraciones de crímenes, de violaciones, de robos, todos los viernes. Eso lo veía todo el mundo. Entonces ya dices, bueno, pues los editores también, yo creo que también hicieron ellos su propio camino, ¿sabes? De decir, bueno, esta gente son capaces de mantener el tono y el nivel y de darme lo que necesito en este caso, con lo cual ellos también se relajaron en ese sentido. Y yo creo que es importante eso, que hagas el trabajo y que lo presentes con toda sinceridad. O sea, yo hago esto, ¿no? Y es lo que me gusta. Y luego a partir de ahí dejar que, bueno, confiar en el editor también, ¿no? Adolfo, ¿tú te acuerdas? Yo me acuerdo, claro. Yo desarrollé... Mira qué más Yo desarrollé un género de... darle una carta a Diego que no le conocía, pero claro, me pasaba igual. Yo empecé y como que parece que te están encajando en un mundo, también por lo que te gusta o no te gusta, y a mí me apetecía ilustrar para adultos también y hacer otro tipo de registros, que creo que es lo guay también de la ilustración, ¿no? Que te puedes mover en distintos ámbitos. Y nada, ni corto ni perezoso, le mandé una carta a Diego Moreno y era un desplegable de un lobo de Caperucita, también porque ese era como el trabajo que me sentía más orgulloso, contento, y le decía así como, claro, también tenéis que tener en cuenta que yo vengo del mundo de la publicidad, entonces esto fue marketing aplicado directamente. Muy listo. Y muy bien, muy bien. Decía como, ojalá en algún momento podamos colaborar juntos. Y decía, exactamente decía que yo solamente... Espero, eso es muy final, íntimo, no sé si se puede saber. Dejo solamente el final, que es lo que se puede leer. Espero que te guste. Yo estoy deseando ver la versión de Nórdica. Ojalá en un futuro podamos colaborar juntos. Un abrazo, Adolfo. Claro, porque es que... Y te respondí al momento, que no suelo responder a los ilustradores, a ti te respondí al momento. Sí, Nórdica sacó, a la vez que yo sacaba Caperucita Roja, un recopilatorio de Caperucitas Rojas de distintos ilustradores. Y yo pensé, joder, lo ha sacado Nórdica, que son la bomba, mi libro no va a aparecer, pero bueno, dije, mira, a mi enemigo le voy a mandar una carta y a ver si lo hacemos juntos. Y es curioso porque ahora Caperucita Roja está publicado en Nórdica después de mucho tiempo y recuerdo cuando... me enviaste un mail con una propuesta que era hacer el libro de los gatos en colaboración con Javier Olivares, Ana Juan y Elena Ferrandi. Y yo pensaba, joder, qué guay, estoy colaborando aquí con ilustradores de tanto nivel como Javier o Elena o bueno, Ana Juan. Y nada, me hizo como mucha ilusión. Y con respecto a la segunda pregunta de qué hay que hacer, bueno, yo... Con tu carta. Muy buena. Sí, perfecto. Bueno, no, ten en cuenta, Diego, que esa movida solo te la envié a ti y a alguna persona más, pero que eran libreros o gente que me caía guay, ¿eh? En tu caso era como más un poco ratilla, pero bueno. Con respecto Perdona, yo lo tengo aquí en mi despacho siempre y siempre, en todas las clases que doy de ilustración, siempre cuando me preguntan qué hay que hacer para convencer a un editor esta pregunta, siempre digo, Adolfo Serra me envió esto y me fascinó y está aquí. Ya mi gato lo han mordido, se han lanzado, siempre que lo ves se lanzan a por el pobrillo, a por el lobo, pero ahí está en mi despacho, siempre lo tengo esto. Tú lo que quieres es continuamente recibir cartas de amor y de propuestas laborales y de... Pues son cartas de amor, siempre son bien recibidas. Bueno, pues lo de trabajar. Hay una cosa que creo que hay veces que cuando también eres estudiante no piensas mucho, piensas en eso de camelar. Y la movida, lo que yo creo es que un director de arte, un editor,
un creativo publicitario tiene siempre un problema visual, tiene un problema que tiene que solucionar. Y lo que quiere es que una persona profesional y de calidad se lo solucione, ya sea para un artículo, para un libro, para cualquier propuesta gráfica. Entonces es un poco lo que dice Carmen, al final lo que tú quieres como profesional es poder confiar en la persona, en su trabajo y que te lo resuelva lo mejor posible. Y yo creo que para un estudiante lo que tiene que transmitir es eso, una seguridad, una capacidad de resolver un problema y una profesionalidad, aunque tenga poca experiencia en el trabajo, ¿no? Y es un poco lo que a mí me sirvió para poder trabajar y que me contactaran. Tú, Elian, ¿recuerdas que en tu caso ha sido más reciente? Sí, bueno, recuerdo, sí, es que me ha hecho gracia que Adolfo dijera lo del enemigo, porque precisamente el día que yo te conocí, que tú no te debes de acordar, yo estaba estudiando en la 10 aún, y fue en la presentación de Wakefield, que le ilustró Ana Juan, y estábamos ahí en la presentación, yo estaba alucinando, claro, estabas tú allí, estaba Ana Juan dedicándome el libro, yo estaba alucinando. Y yo le dije a Susana, ay, esto me encanta, digo, es que yo quiero hacer esto, no sé qué. Y dice, sí, tú espérate, que los editores son el enemigo, algo así me dijo. ¡Qué cabrona! Y es verdad que no es el enemigo, pero guau, o sea, sois una columna o sois un muro muy potente y muy poderoso. Y bueno, primero estoy contestando primero a la segunda, pero bueno. Yo realmente no sé cuál es la fórmula, porque creo que depende tanto del editor y de lo que editen, porque hay algunos que son muy personales, que cuentan mucho el detalle o las formas, como tú, por ejemplo, y otros tienen en cuenta otras cosas. También depende del tipo de libros que quieras hacer. Yo realmente no tengo la fórmula y me cojo consejos que habéis dicho porque yo me sigo dando contra una pared a día de hoy, y es verdad que mi trayectoria es muy corta, pero yo sigo buscando la fórmula de cómo camelarte a un editor, porque no es fácil. Eso sí, lo que habéis dicho de que hay que ser 100% tú, 100% lo que tú haces, eso, vamos, la verdad para mí creo que es fundamental, que tiene que ser tu trabajo, porque al final estás mostrando tu ser interior, que es con lo que haces tu arte. Entonces eso es fundamental. Y la primera pregunta, bueno, yo una vez intenté contactar contigo sin éxito y después pasó un tiempo, todo esto fue ¡Qué según malvado! salí. No, pero es que fue según salí, es lo que os decía antes también, ¿sabes? Salgo de Arte 10 y ya me pongo a enviar ahí currículums y portfolios y tal, y bueno, pues no dio resultado, pero es algo normal y con lo que muchos hemos lidiado. Y después pasó un tiempo y yo hice un par de proyectos, hice uno que es Quiet Resilience, que obtuvo, bueno, no un premio, pero una selección. Y entonces Susana, mi tía, me dijo, ¿por qué no lo mandas? Se lo enseñamos, y entonces te lo enseñamos, te gustó, y bueno, ahí empezó toda esta vorágine dickensiana, que no empezó con Dickinson, empezó con mujeres poetas y yo con otras cosas, y así ha acabado. Pizarnik, sí. Sí. Otra pregunta. ¿Realizas algún otro trabajo aparte de ilustrar? Sí, yo soy arquitecta, entonces lo compatibilizo las dos cosas. Eso me complementa mucho, además me ayuda mucho porque a lo mejor estoy haciendo una cosa y estoy de repente intentando, eso me aporta para otra. Al final me ayuda a pasar el bloqueo que tenemos muchos ilustradores cuando estás haciendo algo, no sabes por dónde continuar, tener otro trabajo te ayuda a cambiar de tarea y de repente estás duchándote y se te ocurre lo que tienes que hacer. Y luego me complementa mucho, además, mi otro trabajo y la cantidad de gente con la que estoy, porque, por ejemplo, en el mundo del interiorismo es muy plástico, la ilustración y el dibujo o el arte aplicado a interiores, pues es como hacer una composición sobre una ilustración. Estoy todo el rato al final hablando de color, de cómo combinar las cosas, de peso artístico, de cuándo una cosa está bien dimensionada, cuándo no. Y yo creo que al final ese otro trabajo mío hace que yo sea muy diferente a otras personas
y hace que mi perspectiva sea distinta a la de otros ilustradores. Gracias a eso creo que consigo tener una manera de dibujar que es diferente, pero porque veo la vida de otra manera. Pues yo la verdad es que no, en el sentido de que no hago otra cosa más que dibujar. Lo que pasa es que es verdad que tal y como yo me lo he montado, tal y como yo lo he planteado, casi parece que me dedicase a muchas profesiones, ¿no? No sé qué ilustrador dijo, me dedico a una sola cosa a través de muchas profesiones, ¿no? O sea, al final, para mí un cartel es una cosa, un cómic es otra, una ilustración infantil es otra, una prensa es otra, diseños para animación es otra, o lo que sea. O sea, cualquier trabajo, incluso a veces logotipos, cosas que puede que no tengan que ver con tu profesión directamente, te llevan hacia otros territorios, ¿no? Entonces, es verdad que no tengo la sensación de aburrimiento que pudieras tener muchas veces cuando solo te dedicas a una cosa, porque no tengo esa percepción de mí, de que solo me dedico a una cosa. Lo que sí pasa es que todo eso que yo hago tiene, si quieres, como amalgama el dibujo. O sea, yo dibujo para muchas cosas, el dibujo lo aplico a muchos medios, trabajo en medios muy diferentes, lo aplico de formas muy diferentes, pero al final siempre dibujo. O sea, no, por lo menos he conseguido, si quieres verlo así, que el dibujo sea todas mis profesiones, si quieres. Yo estoy un poco con Javier, yo principalmente me dedico solo a la ilustración. Es cierto que creo que es una profesión que cada proyecto es totalmente distinto, o sea, si haces un libro infantil, abordas, tienes unos requisitos o juegas de una manera, si haces un cartel entran otras variables. También lo que hago mucho es dedicarme a la docencia, hago talleres, cursos y también he sido profesor en distintas universidades o escuelas, ¿no? Esto también me ayuda mucho a estar como en contacto con lo que se está haciendo, lo que se está aprendiendo. También es que es cierto que tú cuando tienes un grupo de alumnos estás continuamente alimentando aprendes mucho por el mero hecho de tener que verbalizar cómo explicar una técnica, cómo explicar una narrativa de un libro y hay como una especie de retroalimentación muy, muy chula, pero principalmente pues me dedico a la ilustración. Yo igual, yo me dedico solo a la ilustración. Es verdad que sí me gustaría hacer algo como lo que hace Carmen, lo que estás diciendo de cómo se complementan unas cosas y otras y cómo tiene todo que ver al final. Me gustaría tener una profesión complementaria. De momento solo me dedico a la ilustración, cosa que a veces no es fácil porque ya estoy empezando. Y también porque tengo la sensación de que aún no he podido ser ilustradora a tiempo completo, ¿no? Espero que dentro de poco pueda. Pero de momento yo solo me dedico a esto. Bueno, estamos las dos últimas. Iba a comentar que es verdad que lo que dice Adolfo, no me estaba pensando ahora mismo que yo también doy clases y es una de las cosas con las que más me ha gustado hacer últimamente, ¿no? También me resistía mucho, pero ahora me gusta muchísimo, un poco por lo mismo que decía Adolfo, porque aprendo mucho enseñando. O sea, me he dado cuenta de que primero me encanta enseñar, me encanta que esté pasando lo que hoy, ¿no? Que haya 3 generaciones de la escuela 10 y que todos nos hayamos enseñado cosas unos a otros, ¿no? Y yo sé que eso forma parte de esa cadena tan bonita de los ilustradores que yo creo que además para mí es una responsabilidad, porque a mí me enseñaron, mucha gente me enseñó muchas cosas y gracias a que me enseñaron esas cosas yo he podido llegar a ejercer mi profesión, entonces de alguna manera me siento como dentro de una especie ¿sabes?, de generación y de vínculo en el que para mí es importante también que ese conocimiento se transmita, ¿no? Y además aprendo un montón. Yo siempre digo que a veces yo tendría que pagar también la matrícula, ¿no? Porque aprendo un montón cuando enseño, aprendo muchísimo, porque sobre todo muchas de las cosas que hacemos los ilustradores, muchas las haces de forma instintiva, no es que no sepas hacerlas, sino que tienes el instinto, tienes, si quieres, ese tipo de capacidad para aplicarla, ¿no? Pero no la has verbalizado, no la has sistematizado, no has hecho con ella, no la has convertido en conocimiento, simplemente es un saber que tienes, ¿no? Pero cuando tienes que explicárselo a alguien, tienes que verbalizarlo, analizarlo y muchas veces te das cuenta de que eso que les estás explicando tú lo haces y no sabías por qué exactamente. Y eso me parece que te enriquece muchísimo a ti, ¿no? Y lo que pasa es que es verdad que no lo había pensado como una profesión diferente. Lo tengo dentro, digamos, si quieres, de mi círculo de competencias, ¿no? Pero sí, es verdad que la docencia es importante porque
te coloca la cabeza y te la abre en otros sitios, ¿no? Una pregunta para Carmen y para Elia. Dice, ¿se siente en esta profesión también la menor visibilización femenina o pensáis que es irrelevante? Yo creo que poco a poco se está empezando a que eso no sea así, que al final está habiendo muchas voces femeninas en la profesión que están saliendo a la luz y que están demostrando que la calidad no tiene que ver con el género. La calidad al final tiene que ver con uno mismo, con la persona y con ese resultado del que tú ofreces. Lo que pasa es que el mundo, tanto de la ilustración como en general el mundo del arte y de la cultura, en ese mundo la mujer ha sido muy apartada, con muy poca visibilidad. En el mundo de la arquitectura, tantos estudios de hombre-mujer en el que solo firmaba él y solo se le escuchaba a él. En el mundo del arte, pues ahora el Prado está sacando exposiciones temporales que habla también de sus colecciones con cuadros de mujeres que no habían salido a la luz. Estaba el otro día viendo un documental sobre, o lo escuchaba en la radio, un grupo de pintores en los que estaba Antonio López, que resulta que era un grupo que comenzó siendo varias parejas de estudiantes donde ellas también pintaban y que una vez que se casaron y empezó a desarrollarse la profesión de cada uno, una se dedicó a criar a los hijos y a quedarse en la oscuridad para apoyar la profesión del otro de manera natural y sin pensarlo dos veces. Yo creo que hoy día sí que se está tomando conciencia de que eso no debe ser así y que poco a poco, aunque todavía no está 100% hecho de manera que podamos decir que nuestras profesiones son iguales siendo mujer y hombre, sí que se está viendo con más igualdad la situación, a pesar de que nos queda mucho recorrido por hacer. Pues, a ver, yo creo, según el momento en el que yo he entrado en el mundo de la ilustración, me consta que antes era diferente, pero en el momento en el que yo entro o estoy entrando, me parece que justamente en el campo de la ilustración la mujer está top. O sea, la mujer las mujeres están utilizando la ilustración como una forma de expresar y una forma de reivindicar de una forma alucinante. O sea, se está utilizando la ilustración como herramienta y eso está haciendo que sea imposible invisibilizar a la mujer en este campo del arte, así como se ha hecho durante toda la historia, pues más en la pintura más tradicional, la arquitectura, la escultura. Precisamente la ilustración es algo que las mujeres han cogido con mucha fuerza, yo creo, y yo personalmente no siento, hablando de mi generación y ahora mismo en la ilustración, no hablo de otros momentos ni de otros campos, yo nos siento muy poderosas aquí, la verdad. Y como digo, es una herramienta alucinante que estamos utilizando muy bien. Bueno, ya la última pregunta es ¿cómo lleváis la consabida soledad del ilustrador? Sobre todo ahora tiene más sentido en estos días de encierro. ¿Cómo lo lleváis? Yo acostumbro a utilizar la radio constantemente a tope porque eso me hace mucha compañía. La llevo bien porque soy un poco ermitaña. De hecho, ahora estar encerrada no me cuesta, porque total, estoy siempre haciendo esto en el ordenador. Lo único, lo de bajar al súper y que se te aleje la gente como si tuvieras el tifus, pues no me gusta mucho, pero en realidad es que soy un poco asocial, entonces no lo llevo mal. ¿Todos sois tan asociales? Sí. No. Yo echo mucho de menos sobre todo la posibilidad, porque luego hay días que no sales y hay semanas que dices, uy, no me apetece, o sea, ahora veo un lujo decir, ay, no me apetece ir a esta charla, que hoy no puedo, ya iré a otra, ¿no? O sea, ahora estoy deseando que haya una charla, cualquier cosa, ¿sabes? Porque llevo solo una semana, llevamos solo, 5 días, 6 días, poco. Cuando llevemos un mes vamos a estar todavía más deseosos de salir a hacer cualquier cosa, porque no nos damos cuenta de eso hasta que no puedes hacerlo, Hasta que no lo como pasa pierdes. siempre, prácticamente, ¿no?
Pero bueno, es verdad que lo que decía Carmen, yo estoy acostumbrado a estar en casa muchísimo tiempo. Lo que pasa es que es verdad que la dinámica cambia, porque mi hija está en casa, mi mujer está casi todos los días en casa, hay muchas cosas que hacer en la casa, porque claro, la casa con 3 personas funcionando es diferente. Pero tiendo también a aislarme mucho. O sea, yo tengo un superpoder, uno más o menos, o medio, pero uno, que es que sé que soy capaz de aislarme mucho cuando trabajo. O sea, soy capaz de conseguir ese momento en el que no escucho y no me afecta mucho lo que está pasando para poder concentrarme. Precisamente porque siempre he vivido con gente en casa y entonces estoy acostumbrado a esta soledad. Cuando vives solo y eres un ilustrador solo, bueno, te aíslas tú mismo, ¿no? O sea, digamos, te aísla la soledad, no te aíslas tú. He tenido que aislarme yo, porque claro, la casa está viva, tienes un gato, el gato llega, se me pone encima de la mesa de luz, como diciendo, hola, estoy aquí, y muchas veces he tenido que dibujar con el gato encima de la mesa de luz, que es una imagen muy de ilustrador. Pero consigo concentrarme, o sea, y además me apetece mantenerme ocupado, o sea, yo creo que una de las cosas que hablamos entre nosotros estos días, es importante tener digamos, el proyecto ese, el que sea, uno, digamos, en el futuro, y ir hacia él, y agarrarte a él y decir, bueno, pues este es mi proyecto ahora y esto es un poco mi faro, ¿no? Yo creo que es muy importante para todos, en la medida que estemos cada uno, tener un faro, tener una luz al fondo, tener un proyecto y dirigirte y no dejarlo, ¿no? Porque en el fondo es como esa cuerda de la que no te sueltas, ¿no? Cuando está todo alrededor moviéndose. Entonces yo creo que eso es muy importante para todos y yo creo que es fundamental que lo intentemos. Yo en mi caso, pues también creo que esta profesión también implica mucho de mirar hacia adentro, ¿no? De investigar, de explorar y de intentar trasladar lo que tienes dentro en un papel. Eso implica como mucho tiempo de soledad y de llevarlo a cabo, ¿no? Pero sí que me he dado cuenta que me viene muy bien también relacionarme con el mundo, ¿no? Ya sea salir, pasear, como cambiar la disciplina o cambiar... O sea, me he dado cuenta que no porque dedique muchas horas a estar centrado en un proyecto o un libro, eso va a salir mejor o voy a tener mejor la idea. Generalmente lo que ocurre es que cuando desconecto y estoy más tranquilo, ¿no? En los procesos creativos, muchas veces la idea sale cuando estás tomándote unas cañas con colegas o paseando tranquilamente haciendo otro tipo de actividad. Entonces he aprendido como un poco a gestionar ese punto de aislamiento, que a lo mejor tengo tendencia a intentar relacionarme o simplemente pasear o hacer otras actividades. Y Elia. Bueno, pues yo no apenas como Carmen soy bastante ermitaña, o bueno, como todos los ilustradores un poco. La soledad, o sea, no noto mucha diferencia entre estos últimos 5 días al resto de los días normales, sobre todo desde que vine a Francia, porque llevo 7 meses aquí u 8 y bueno, no hay mucha, o sea, no no conozco a nadie, no puedo hacer vida social, por decirlo así, todavía. Entonces la soledad está en mí constantemente desde hace unos meses. Y lo que dice Adolfo es verdad. O sea, yo ahora me estoy dando cuenta, ahora que siento tanto esa soledad, no por la cuarentena esta, sino pues por estar en un país que no hablas bien el idioma o que apenas lo hablas y no conocer a nadie, me doy cuenta del valor que tiene el estar con otras personas, compartir, mostrar tu trabajo a otras personas, refrescar la mente. Aquí sí, puedes salir de paseo, puedes ir al campo, puedes ir a comprar el pan, hablar un par de cosas con alguien, pero está bien tener pues eso, gente que conoces o incluso compañeros de la profesión, pues para hablar, para compartir y para sacar más cosas que tienes dentro que quizás tú solo no consigues verlo, no consigues sacarlo. Así que sí que noto bastante la soledad. Bueno, pues estarán todas las preguntas y bueno, para mí ha sido un placer veros, que a Javier hacía menos tiempo que nos hayamos visto, pero al resto hacía tiempo que nos veíamos. Así que no sé si será interesante o no para la gente que vaya a ver este vídeo, pero desde luego para mí yo me lo he pasado pipa, la verdad. He estado encantado de estar con vosotros este rato. Bueno, que os vaya muy bien, que estos días que nos quedan de confinamiento. Buen encierro. Sí. Buen encierro. Bueno, nos iremos contando. Vale, Venga, un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Adiós. Chao.